Gracias por estar ahí en Ojalá. Tenemos con nosotros aquí a Ramón Tejada Holguín. Retomamos los miércoles ya, Tocayo, ¿verdad? Nuestros comentarios y nuestros análisis aquí de la realidad dominicana. Usted es un experto en hacer trabajos de investigación social en sentido general, pero particularmente a través de ese instrumento que son instrumento importante, que son las encuestas, como les llaman, estudios de opinión, estudios de mercado, estudios de como usted lo quiera llamar. Pero bien, como acaba de salir una de esas encuestas, uno no sabe si también son ese recurso puede ser utilizado como un arma política, y de hecho lo es en esta época de cada 4 años, ¿no? De manera que no sé hasta dónde podríamos hablar también de esos estudios como arma política, como instrumento político, más que como instrumento para medir cómo están las cosas realmente. O sea, mira, en efecto, las encuestas pueden ser usadas para dos cosas. Una es para lo que efectivamente sirve una encuesta, la principal utilidad, que es la utilidad de medir por dónde va la temperatura de la situación, en este caso política, sí, cuáles son los niveles de preferencia de la gente, cuáles son las razones por los niveles de preferencia, cuáles son los temas que pueden afectar o no pueden afectar a un candidato, y entonces utilizando esos resultados de una investigación a través de una encuesta para diseñar una estrategia política o para modificar la estrategia que se está siguiendo en un momento determinado. Esta es la utilidad principal, así a grosso modo. Pero hay quienes pretenden utilizar las encuestas, como tú bien dices, como si fuera un arma de lucha política, es decir, no importar tanto los resultados reales de captar la población, cómo está pensando, por quién va a votar, cuáles son los principales problemas, cuáles son sus preferencias, sino utilizarla para crear en la percepción de la gente de que determinado candidato tiene mayores probabilidades de ganar que otro candidato. ¿Por qué hacer esto? Bueno, hay quienes creen, y eso en República Dominicana... O mayores probabilidades de las que él mismo tiene. Sí, ahí ese es el punto que iba a decir. O sea, hay quienes creen que en República Dominicana, yo no sé si te oigo mucha esa expresión, lo dicen en el común de la gente vota por el que va a ganar. Sí. Entonces, lo que se trata es, como tú dijiste, crear la percepción de que soy yo el que voy a ganar para que la gente vote por mí. Lo primero es que esa percepción no es cierta, es totalmente falsa, y lo han demostrado la diversidad de encuestas realizadas a lo largo de todo el periodo democrático moderno en la República Dominicana. Si fuera así, por ejemplo, si tú recuerdas bien, en el 2011, a principios del 2011, estoy hablando en enero, cuando todavía no se había definido un candidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana y estaban algunos aspectos inciertos internos, el candidato del PRD de aquel momento aparecía con alrededor de 20 puntos porcentuales por encima, 17 por encima del candidato del PLD. Sin embargo, inmediatamente el candidato del PLD elegido, el PLD se unifica alrededor de su candidato, esa tendencia comenzó a revertirse y no fueron las encuestas lo que provocaron que el candidato ya para noviembre, la última encuesta de noviembre del año 2011, estaba con 2 o 3 puntos encima del candidato del PRD. Si fuera entonces la influencia de las encuestas lo que determinara por quién va a votar alguien, este elemento nunca debió ocurrir, ese reverso. Pero así te puedo contar otras historias. Es decir, en el año 2004, por ejemplo, para el 2003, en el 2004 se enfrentaron Hipólito Mejía, que iba a una reelección, y Leonel Fernández, que fue el principal contendiente de ese proceso electoral. Para el año noviembre del 2003, más o menos, el candidato que iba para la reelección tenía unos 13 puntos, y el candidato, Hipólito Mejía. Sí, Leonel Fernández tenía 50 y algo. Al final terminó
si mal no recuerdo, fue de 57-33 ese proceso. Es decir, que a pesar de esa percepción de que era seguro que perdía, el candidato que iba a la reelección, que era Hipólito Mejía, remontó a pesar de que existía eso, porque al final los PRDistas, el PRDista tradicional, se unificó y votó por su candidato, que la encuesta en ese sentido no surtieron efecto. Y así podemos contar muchísimas anécdotas de cómo en la República Dominicana los procesos electorales no han sido determinados en las encuestas. El que utiliza ese mecanismo para crear la percepción de que va a ganar, lo primero es que se está autoengañando. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que al autoengañarse le bloquea la posibilidad de diseñar una estrategia política que le permita reposicionarse o posicionarse mejor. Ahora, ¿qué utilidad puede tener hacer ese elemento? Volviendo a la situación actual, si tú te pones a ver las encuestas que tienen mayor nivel de prestigio, la diferencia que evidencian, que dicen que existe entre el candidato de la oposición y el candidato Danilo Medina es de alrededor de 20 puntos en algunas, en la que lo favorecen más. En las otras encuestas llega hasta 30 puntos. En las últimas que yo he hecho, a mí me ha llegado a 32 puntos la diferencia entre los dos candidatos, 32, 35 puntos. Es una diferencia nunca vista y que a estas alturas del proceso electoral, pues es muy difícil tú remontar faltando 6, 7 semanas. Una diferencia demasiado grande. Entonces, ¿qué hace el candidato del PRM? Bueno, se adjudica, se busca algunas firmas encuestadoras que se presten para eso, para que creen una impresión de que está mejor de lo que realmente está. Pero ya no le va a funcionar para captar a la gente, pero le puede funcionar para crear un poco más de compactación en sus filas. Porque a lo interno. Cuando tú tienes una firma encuestadora reconocida, más las encuestas internas que se hacen, que te están diciendo que la diferencia es de 30, 35 puntos entre ambos, eso causa depresión dentro de las filas. Eso causa que la gente diga, bueno, ¿para qué vamos nosotros a seguir trabajando? Entonces tú necesitas, como dicen, elevarle la moral a la gente. Tú necesitas que la gente se entusiasme, se siente. Sí, y esa es la razón. Queda un mes. Sí, nada más queda un mes. Y esa es la razón por la que se usa. Lo que yo insisto es que... Un mes es poco, pero también es largo. Bueno, un mes es poco, pero es largo, así es, dependiendo de cuál es la posición que tú tengas y los puntos que tengas en la encuesta. Se hace largo. Sí, se puede hacer largo. Una agonía más. Sí, claro. No es lo mismo un mes, ¿verdad? Tranquilo, relajado, que un mes con preocupación, con una cruz ahí. que tú no sabes si va a llegar a fin de mes. De manera que hay que comprender, ¿no? Exactamente, de manera que hay que comprender. Además, a uno también, y discúlpame que te interrumpa, Ramón, lo que a uno le llama poderosamente la atención es que haya instituciones que pues hacen este trabajo, ¿no? Sí. Porque están poniendo en riesgo su propio negocio, su propio prestigio. Pero a lo mejor el negocio es ese también. Ese es el punto. A lo mejor el negocio es ese, pero además, si tú te pones a ver, también hay un historial. Mira, por ejemplo, la encuesta esta que salió. Yo generalmente no me gusta hablar de los colegas, porque, bueno, somos colegas y cada quien tiene sus opciones. Pero lo que sí es bueno, cuando uno hace este tipo de análisis, es uno recordar el historial de cada firma encuestadora. Es decir, lo primero que tiene que decir, bueno, esta firma encuestadora existe. Uno va en internet, puede encontrar si tiene página web, si tiene esto. En el caso de la SOGBI, S-O-G-B-Y, SOGBI, que es el apellido del principal fundador de esa institución, pues la SOGBI tiene mucho tiempo realmente trabajando, no solo aquí, sino en Estados Unidos. Pero para decirte, la última encuesta que yo recuerdo que ellos realizaron, la realizaron precisamente para el Partido Revolucionario Dominicano durante el proceso electoral anterior, o mejor dicho, para un grupo que apoyaba al Partido Revolucionario Dominicano, que apoyaba a Hipólito Mejía, que si no me equivoco se llamaba Grupo 360 o Grupo 180 grados, algo así, era que se llamaba.
Y los resultados fueron, en la última encuesta que ellos publicaron en aquella vez, que el Hipólito Mejía tenía 56% y que Danilo Medina tenía 41%. Tú recuerdas que en los resultados de esas elecciones ganó Danilo Medina, lo que quiere decir que la predicción de esa firma encuestadora ya en el 2012, pues era una predicción que no ocurrió. Entonces, eso también tiene que sopesarse, el historial de la firma. Primero, hay ya una tradición en las veces que ha trabajado aquí que coloca al candidato del PRD como el candidato en aquel momento el PRD, en este momento el PRM, que son los herederos del PPH, del proyecto presidencial Hipólito Mejía, que era para quien trabajaba en ese año. Sí, ya hay una tradición de relación con eso y de poner como candidato ganador al que lleve ese proyecto político. O sea, no creo que sea una encuesta que lamentablemente que uno deba prestarle mucha atención. Por lo tanto, hablemos de la República Digital. Sí. Aunque déjame decirte que hay dos temas interesantísimos hoy para mí, en el día de hoy. Aparte de los papeles de Panamá, que también se podría hablar de ellos, los papeles de Panamá. Pero hay dos temas para mí tan importantes como los papeles de Panamá. Uno es ese de la República Digital, que es todo un tema, un temazo. Un temazo. Y el segundo es el que pone doña Eufemia González, que se graduó de Ya sé leer y escribir ayer, que ella dice que aprender nos hace mejores personas. O sea, el propósito del aprender es ser mejores personas cada vez, como una meta que se le traza a la gente. ¿Cuál debe ser la meta de cada quien? Ser mejor persona. Entonces, para mí ese es un tema, pero todo un tema que ha puesto doña Eufemia González. Tú puedes relacionar los dos temas, porque además están relacionados. Por ejemplo, un elemento que se le prestó, tú recuerdas durante el proceso electoral del 2012, que el presidente decía en varias ocasiones que la educación era el otro nombre de la libertad. De la libertad. Y que había hablado de hacer todo un proceso que luego se llamó Quisqueya Aprende Contigo para eliminar el analfabetismo en República Dominicana. En un país donde otros sectores estaban ya pensando y solamente pensando en los asuntos digitales, es decir, en donde tú veías que hay una diferencia precisamente entre personas prácticamente sin educación, más sin educación, sin escolaridad, sin acceso, sin haber tenido acceso al conocimiento, a la lectura, al conocimiento y la cultura a través de la lectura, porque eran incapaces de leer. Y se hizo todo un proyecto para lograr reducir hasta eliminar el analfabetismo en República Dominicana. Tanto que estamos ya casi al borde de ser declarado en algún momento como país libre de analfabetismo. Un proyecto que, sin embargo, si tú te pones a ver ciertos otros sectores económicos altos, estaban pensando en la revolución digital, en cómo, pero esa revolución digital, una gran parte de la población dominicana no tenía acceso, no tenía posibilidades de disfrutar de lo que significa la revolución digital. Que quizá mucha gente diga, bueno, pero eso es tener una computadorita, eso. No, eso significa acceso al conocimiento y a la cultura mundial. Eso significa tú prácticamente liberarte de una serie de trabas socioculturales que tiene la gente, porque tú entras en contacto con otras culturas, con el mundo, y eso te permite inclusive reconocerte como una mejor persona, precisamente, y además comparar tu cultura y hasta mejorar algunos aspectos personales y sociales, de la forma de relacionarte y de la percepción que tienes con el mundo que te rodea. Es decir, los dos elementos de ese punto de vista están relacionados, pero además están relacionados porque los dos son proyectos, de alguna manera, del presidente Danilo Medina en la República Dominicana a partir del 2012. El primero, eliminar y reducir hasta eliminar el analfabetismo a través de Quisqueya Aprende Contigo, bajo el gran marco del programa Quisqueya Sin Miseria. Pero el segundo, precisamente a partir de este cuatrenio que viene,
que es la propuesta que hace, porque es una propuesta programática, es una propuesta de gobierno, de cómo precisamente elevar a la República Dominicana hacia una república digital, es decir, hacia un mundo en donde la tecnología, el acceso a la información, el acceso a las posibilidades que te brinda, la comunicación, de estar en contacto con el mundo, sea para todo el mundo, o sea, para la mayoría. No solamente para unos cuantos, no solamente para los que tienen ricos. Para poner un caso, hay mucha gente que dice, bueno, muchos sectores de clase media hacen su compra a través de diversos portales extranjeros, Amazon, eBay, Best Buy, que tiene también, o sea, una serie de portales que te permiten comprar en Estados Unidos. Lo que está diciendo el presidente, esa forma de venta directa, a veces entre el fabricante, en este caso la MIPYME, tenerla también en República Dominicana. Y vender. Que te pueda vender. Poder vender también nosotros. ¿Cuáles son los componentes de la República Dominicana, de la República Digital? Son cuatro los componentes, son cuatro los ejes. El primero tiene que ver con la educación y el acceso que debe tener la mayoría de la gente a lo digital. Una computadora, un estudiante, una computadora, un profesor. Maestro. Que estamos hablando de casi 1 millón de computadoras, para ser preciso, 950.000 laptops entregadas a estudiantes. 950.000. 72.000 profesores con laptop, que son más o menos los profesores del sistema. Entonces, ese es el primer componente. ¿Cuál es el segundo componente? Obviamente tú tienes la laptop. Si tú tienes la laptop y la sabes manejar, porque esto está dentro del ámbito educativo, tú necesitas el acceso. El segundo componente es que el internet llegue a la gente a través de la fibra óptica, la banda ancha, que es lo mejor que tiene la mayor rapidez, que no se te congela, que tú puedes prácticamente hacer la comunicación online. El tercer componente es el productivo. Precisamente en ese componente productivo de lo que se trata es de estimular que las pequeñas y medianas empresas, o las empresas grandes también, pero sobre todo las pequeñas y medianas, que son las que tienen más dificultades, puedan crear portales transaccionales, portales que te permitan comprar en línea productos. Y tú te imaginas que tú quieres comprar un mueble, para poner un caso hipotético, y en la pantalla te salen diversos diseños de muebles, y tú te comunicas directamente con quien fabrica ese mueble, y hasta le puedes decir, como ocurre en otros, yo lo quiero de esta y esta manera, quiero que me le cambie el brazo de esta y esta manera, ¿en cuánto tiempo me lo envían? Y te envían. Tú sabes cómo va a estimular eso entonces la economía, pero cómo va a estimular también a las propias pequeñas y medianas empresas y al propio productor. Por eso ese tercer componente se llama República Productiva. El cuarto componente, que es de suma importancia, es utilizar toda esa tecnología, y ya que la gente tiene acceso a ella, para tener un gobierno electrónico, pero cada vez más transparente, que le permita un gobierno efectivamente abierto. ¿Qué significa un gobierno abierto? Simplemente con mayor comunicación con la gente a través de esta tecnología, que ya hay, es decir, ya existe. Claro. Casi todas las instituciones que brindan servicios tienen sus portales en la internet. Portales es una página web con la cual tú puedes interactuar y te puedes comunicar con ellos. Por ejemplo, tú tienes, en Hacienda existe una página muy buena que contribuye bastante con la transparencia, que es una sobre la responsabilidad fiscal. Tiene todas las informaciones fiscales, en qué se está gastando los chelitos de la gente, en qué se invirtió en educación, qué se gastó aquí, y tú puedes tener informes en línea. Es interesante, a propósito de esto, cómo inclusive esta tecnología, lo único que lamentablemente algunos sectores la han utilizado, vamos a decir, tramposamente, pero le ha dado acceso hasta sectores de la oposición para poder conocer cómo se maneja el presupuesto. Claro, se ponen a manipular y dan otro, pero no se dan cuenta que en el fondo, cuando hacen eso, están viendo que efectivamente es un gobierno transparente. Claro. Nadie le ha impedido tener la información. Claro, la han manipulado de una manera lamentablemente incorrecta, pero eso la gente se da cuenta. Pero tú tienes, por ejemplo, en Compras Dominicanas, es decir, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas tiene un portal transaccional, es decir, que tú puedes interactuar y hacer todas las diligencias a través
directamente de ese portal, desde concursar, de saber dónde se están haciendo los concursos, desde hacer reclamaciones. Saber qué es lo que necesitan las instituciones para si yo soy proveedor. O sea, estamos hablando entonces, por eso el nombre de República Digital. Si bien esto es un componente, como bien dijo el presidente ayer en la arena del Cibao, frente a un grupo de jóvenes, es un componente del programa de gobierno. Si te pones a pensar, por sí mismo este sería un programa de gobierno. Pero claro. Y lo bueno del caso es que el presidente se ha cuidado bastante en este diseño de la República Digital de no hacer promesas que no pueda cumplir. Se ha cuidado bastante de que todo lo que ahí esté ubicado o estén ubicados los recursos que se van a necesitar para ejecutarlo. Es decir, si él dijo 950,000 al final de este proceso, estudiantes con laptop, es porque va a haber 950,000 estudiantes con laptop. Ahora, tú sabes que una laptop no es un asunto barato. Otra de las cosas que se está estimulando a través de este programa es que en República Dominicana se puedan construir, se puedan construir o ensamblar, pero construir, porque comprar los chips, y muchas veces un gran componente del precio de una computadora es las marcas. ¿Cuál computador tiene? No, mira, es una marca esta, es una marca aquella. Pero como dicen los que saben de eso en informática, un clon no es más que una computadora que tú mismo organizaste, diciendo, bueno, yo quiero una memoria de tal tamaño, yo quiero un caseboard de tal característica, yo quiero todo, los chips, todo tú lo compras, entonces tú armas tu propia computadora. No tienes una computadora de marca, pero muchas veces puede ser hasta mejor que la de marca. Claro, y adaptada además que responde a lo que tú quieres, a tus necesidades. Que de hecho así fue que surgió la computadora. Era un juego entre Steve Jobs y un grupo de jóvenes que construían para ellos ese tipo de mecanismos. Fue después Steve Jobs que tuvo la visión de comenzar a vender los ordenadores en la casa. En ese momento se decía, ¿y para qué sirve eso en una casa? Eso son cosas de muchachos que quieren jugar con tecnología. Y ya tú ves por dónde va mira por dónde vamos. Pues entonces estimular también a que aquí se fabriquen, se armen clones, pero también se llegue un momento en que se puedan fabricar computadoras, que algunos componentes se fabriquen aquí mismo en República Dominicana. Pero hay un tema de derechos humanos ahí también, tema de derecho, el derecho a acceder a esas tecnologías. A las tecnologías de la información y la comunicación, el derecho a acceder al conocimiento, como tú dices. Sí, uno de los indicadores... Derecho a acceder a la cultura universal, prácticamente toda ya ahí en Internet ya. Bueno, estamos a un nivel tal que uno de los indicadores que se está usando de desarrollo de los países es lo que llaman precisamente la brecha digital. Claro. ¿Qué es la brecha digital? Es lo que tú dices. ¿Qué nivel, quiénes, cuántas, dónde de personas tienen acceso a todo lo que tiene que ver con lo digital? Apenas un 26%. A lo que llaman las TIC, la tecnología de la información y la comunicación. Claro. Es decir, ¿qué cantidad de personas tiene esa y qué cantidad no la tiene? Entonces, dependiendo de eso, tú hablas de la brecha digital. Y dices, un país donde la brecha digital es decir, donde pocos tienen acceso a la computadora, a la información, a la comunicación, y muchos no tienen acceso, estamos hablando de una brecha digital alta con poco desarrollo. Aquí efectivamente alrededor del 23%. 26%. Tenemos un 74% que no tiene acceso. Y ahí es donde entra República Digital. Es decir, y ahí es donde entra lo que dice, es reducir hasta eliminar el nivel de desigualdad que hay en el acceso. Esa existencia de esa desigualdad está también diciendo que ese sector que no tiene acceso está excluido. Excluido significa se le está negando algo. Al tú negarle algo, en este caso el acceso a la información digital, a lo que el mundo te puede dar en todos los sentidos, porque mucha gente lo ve solamente como entretenimiento, pero no es solo entretenimiento. No, jamás. Es decir, es también acceso al conocimiento. Es también inclusive acceso a oportunidades de trabajo y a desarrollo personal y a reconocimiento de las capacidades que tú tienes y las capacidades que tiene el otro y a interactuar. Inclusive ese acceso a lo digital contribuye a la construcción de la democracia, porque imagínate tú quieres una información sobre una institución y tú tienes que ir allá, pedir, llenar un formulario. Sin embargo, tú que quieres una información o que necesitas hacer una transacción
y tiene poco tiempo, porque además tiene que estudiar, si eres un joven, tiene que hacer muchas cosas. No pierde el día, sino que desde tu propia escuela, en el laboratorio de informática, sentado en tu mesita, entra en la página, ve lo que necesita, hace lo que, y te llega la información. Entonces, ese es el elemento que se quiere que esté en el acceso a todo el mundo. Por eso contribuye tanto a la democracia, a la transparencia, a reducir la corrupción, hasta eliminarla y hacer a las personas, como dijo doña Eufemia, mejores personas. Sí, a construir mejores personas. Además, la creación de oportunidades. ¿Cuánta gente, señores, hoy vive a partir de del negocio que montó con ese aparato? O estudia a través de ese aparato, conectado con la universidad tal que está en España o que está en Estados Unidos. Todo esto, ahora que tú dices eso, es bueno señalar que no es darle una computadora a un muchacho en una escuela para que se entretenga y haga lo que usted quiera, no. Se va también a crear una biblioteca virtual. Es decir, una biblioteca virtual significa muchísimos libros en las redes, que el muchacho nada más todos los libros que no están en la biblioteca. Los libros tú te imaginas que el acceso que tú tengas ya a novelas, a libros científicos, de anatomía, de historia, conocer tu país, geografía, mecánica, que puedas definitivamente tener acceso con un clic a lo que necesites en términos de conocimiento o cultura. Hablar de una república digital, entonces, es un tema capital hoy. Un tema de desarrollo, un tema además de derecho, y un tema de eso que decía doña Eufemia, de hacer cada vez mejores personas. Así es. Gracias, tocayo Ramón Tejada Holguín, por estar aquí con nosotros, y a ustedes también por estar ahí, y no solamente por estar, sino por seguir, como van a seguir ahí con Ecomundo, ahora con el economista Lucas Vicens. Con el querido Lucas Vicens. Exactamente.